Cáncer cervicouterino. Presenta Flores Ángel Gabriel, Valle Esparza, Estefania Aurora y Variala Ríos, Víctor Yair. La siguiente. Como una breve introducción, podemos observar que el cáncer cervicouterino, por su alta incidencia, ya se considera un problema de salud a nivel mundial, principalmente en los países de tercer mundo, y ocupa el segundo lugar en cuanto a la frecuencia entre los tumores malignos de la mujer. La definición, el cáncer cervicouterino va a ser esa alteración celular que se origina en el epitelio del cuello uterino, y esta suele manifestarse inicialmente a través de lesiones precancerosas y su origen va a estar relacionado a la persistencia de serotipos oncogénicos del virus de papiloma humano. La siguiente. En cuanto a la epidemiología, en México tenemos, para el 2020, el cáncer cervicouterino es el segundo más diagnosticado y es la segunda causa de muerte en mujeres, con un estimado de 9.439 casos y 4.335 muertes, una tasa de incidencia de 12.6 y mortalidad de 5.7 por 100.000. El grupo de edad que va a ser más afectado va de los 26 a los 64 años y principalmente quien va a destacar como el estado con más tasa de mortalidad es el estado de Chiapas. Aunado a eso, muchos estados del suroeste del país presentan una gran incidencia en problemas con este tipo de cáncer. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a estar conscientes que la infección por subtipos conocidos de alto riesgo del virus del papiloma humano, entre los principales el VPH 16 y el 18, van a ser los más preocupantes y más fuertes. Los factores ambientales o también de estilo de vida, como múltiples parejas sexuales, tabaquismo, obesidad o alta paridad, menopausia temprana y la coinfección con Clamidia trachomatis, virus del herpes simple tipo 1 o virus de inmunodeficiencia humana, van a ser los factores de riesgo más comunes en este tipo de cáncer. La siguiente, por favor. Si hablamos de protoncogenes, podemos observar varios, entre los que tenemos el HA-RAS, que va a codificar o va a estar relacionado con la proteína RAS, y este, al dejar de suprimirla o al sobreactivarla, va a ayudar a la proliferación descontrolada de células. El CMYC o CMYC, este va a regular estos genes que van a controlar el ciclo celular y asimismo va a estar entonces involucrado, si hay esa alteración, en la proliferación de estas células, sin una proliferación alterada que se va a ver muy descontrolada, haciéndose más. En cuanto al gen ERK2, este gen va a estar relacionado con la regulación, depende del contexto, y este regula más la actividad del virus del papiloma humano y se va a ver implicado también en la proliferación y en la migración del mismo. Hablamos de que depende del contexto porque también va a ser promotor de otros genes mediante el daño que éste vaya o pueda ir causando. También tenemos el, el receptor del factor de crecimiento epidérmico, EGFR, y pues se ha identificado también como un protoncogen que va a ser muy relevante en el cáncer cervical por su sobreexpresión que se asocia con pronósticos desfavorables en etapas tempranas de cáncer cervical. También tenemos el CREB1 que va a actuar como un factor de transcripción maestro y puede funcionar promoviendo la expresión de los oncogenes del VPH, que son las proteínas E6 y E7, y pues esto va a favorecer una transformación maligna de las células infectadas, que más adelante en los supresores vamos a abordar mejor. La siguiente, por favor. Bueno, en lo que respecta a lo que son los supresores de tumor involucrados o que están inhibidos, como contexto debemos de mencionar que existe lo que es una infección por parte del virus del papiloma humano, en donde a nivel de lo que es la transformación de que vamos a ver en la siguiente diapositiva del endocervix con el ectocervix, aquí es donde más le gusta atacar lo que es al virus del papiloma humano. Entonces llegan a las células y empieza con lo que es una integración viral a nivel intracelular, lo que aquí se secretan o lo que son las proteínas del virus del papiloma
humano, que son las E6 y E7. Estas son las proteínas virales que van a inhibir a estos supresores del tumor. Uno de los más importantes es el guardián del genoma, el P53, que al ser inhibido por el E6 disminuye la capacidad de apoptosis a nivel celular. Es por ello que es uno de los factores que ayuda a que se sobreexpresen estas células y se empiecen a generar masivamente. Otras de los genes que están, los genes, los supresores del tumor que está inhibido, es el PRB y el P21, que este está implicado en lo que es en el ciclo celular. Al estar inhibido, este inhibe lo que es todo lo que es el ciclo a nivel celular, condicionando que exista una replicación incontrolada de todas estas células. Entonces, este PRB se le llama lo que es el gen del retinoblastoma y esto es lo que ayuda al control del ciclo celular. Entonces, inhibido, se inhibe lo que es la apoptosis, se inhibe lo que es el ciclo celular, lo que permite la replicación masiva de estas células cancerígenas. También lo que es el E6 y el E7 eh, inhiben o estos factores que son de los, por ejemplo, los TLR, que, ¿qué es lo que causa? Que se inhiba la respuesta de las células T. Ajá. Entonces, recordando que estas son reguladoras para ya sea eh, contrarrestar estas replicaciones masivas y por lo tanto, no existe lo que es un control. Ujú. También se inhiben lo que son las citoquinas, lo que es la ILB1 beta y la IL-6. ¿Y esto qué es lo que causa? Que existe una menor activación de los macrófagos. Entonces, ¿cuál es el origen tisular o celular de lo que es este eh, genoma? Eh, Existen diferentes tipos de lo que es tumores. El principal o el más común es el carcinoma epidermoide o escamoso. De aquí, ¿cuál es su origen celular? Recordemos que aquí en lo que es en el cervix tenemos lo que es una zona de transformación. ¿Esto por qué? Porque recordemos que lo que es a nivel de el cervix por la parte por la parte externa, existen lo que son lactobacillus y estos utilizan lo que es el glucógeno secretado por estas células que permite un pH ácido. Entonces, por lo tanto, se necesita lo que es un células epiteliales escamosas, ya que éstas resisten más a este pH ácido. Entonces, lo que es en el endocervix, aquí encontramos células epiteliales glandulares o cilíndricas. Y existe lo que es una zona de transformación. En esa zona de transformación, como lo podemos observar aquí, es la zona donde prefiere atacar lo que es el virus del papiloma humano. Entonces, el carcinoma epidermoide o escamoso, como se menciona, su origen celular son en estas células, ajá, epiteliales escamosas del exocervix. Ajá. Y la zona de origen es la zona de transformación. Aquí los serotipos que más atacan son el 16 y el 18. El adenocarcinoma, su origen celular son de las células epiteliales glandulares, es decir, del endocervix. Ajá. Aquí la zona de origen, pues son las glándulas mucosecretoras del canal endocervical y el principal tipo de virus del papiloma humano que está implicado es el tipo 18. Recordemos que el 16 y el 18 es sinónimo a tumor maligno. Y el carcinoma adenoescamoso es un mixto. Ajá. Entonces, el origen celular y son células mixtas, tanto escamosas como glandulares. Y la zona de origen, ya sea es en el endocervix o en el ectocervix, como aquí se puede observar. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico característico de lo que es el cáncer cervicouterino? Bueno, como tal, en las primeras etapas son asintomáticos,
pero ya cuando presentan ya un cuadro clínico establecido, quiere decir la mayoría ya es cuando están en estadios avanzados, ya sea como un 3 o un 4. ¿Qué es lo que podríamos encontrar? A nivel vaginal podríamos encontrar leucorrea de tipo fétida, de olor fétido, sangrado vaginal ya sea poscoital, intermenstrual o manchado intermitente de lo que es durante el mes. También podemos encontrar lo que es dolor pélvico o dispareunia o su sinónimo que es coito doloroso. Y pues también ya lo que son en enfermedades avanzadas en el estadio 3 y 4 aquí ya podríamos encontrar síntomas constitucionales, lo que es fatiga, náuseas y pérdida de tiempo. Es por ello que se recalca que en lo que respecta al cuadro clínico, lo que más importa es una buena anamnesis. En lo que respecta los, am, a los factores de riesgo que posteriormente en el diagnóstico se van a mencionar. De acuerdo a la guía de práctica clínica, todo paciente con sospecha de cáncer cervicouterino debe de ser corroborado mediante una colposcopía y la toma de estudio histopatológico, el cual se debe de realizar mediante la toma de biopsias, curetraje endocervical o con diagnóstico. Asimismo, el estudio de todos los pacientes debe de incluir una historia clínica completa, un examen físico y la toma citológica. De manera un poco más específica, podemos apoyar el diagnóstico en la sintomatología. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, pues el cáncer cervicuterino va a ser una alteración que se origina en el epitelio del cérvix, que se manifiesta inicialmente a través de lesiones precursoras de lenta y progresiva evolución, por lo que desafortunadamente la sintomatología relacionada con el cáncer en etapas iniciales es prácticamente nula o asintomática, pero en ocasiones se pueden presentar datos clínicos de manifestaciones de cuadros de infecciones cervicovaginales que se caracterizan por un flujo vaginal, disuria, prurito genital, dispareunia, y aunque el mayor porcentaje suelen ser asintomáticas, pues en caso de lesiones invasoras iniciales, el dato pivote que se reporta en la literatura va a ser la presencia de un sangrado transvaginal anormal posterior al coito y que la mayoría de las veces suele ser indoloro. En cuanto a la exploración física, pues este contribuye eh, de forma positiva al diagnóstico, ya que va a proporcionarle al médico, en caso de lesiones avanzadas, una adecuada clasificación por el manejo y el pronóstico. Sin embargo, en lesiones iniciales son muy pocos los datos que se presentan para poder llegar al diagnóstico, pero dentro de la exploración física se puede incluir la especuloscopía, el examen pélvico transvaginal y el transrectal. Siguiente, por favor. En cuanto al examen vaginal, pues en las primeras etapas los resultados de este examen son generalmente rutinarios y el cáncer visible puede aparecer como una lesión ulcerada de tejido granular o papilar con crecimiento exofítico, ya sea como masa polipoide o el cuello uterino tiende a tener una forma de barril. En cuanto al examen bimanual, pues aquí el crecimiento del tumor va a provocar un agrandamiento del útero que suele ser palpable. El tumor también puede obstruir el canal cervical, dando lugar así a un hematómetro o piometra. Y como el tumor tiende a extenderse hacia la vagina, pues este igual puede ser palpable. En cuanto al examen rectovaginal, se utiliza para poder evaluar la extensión del tumor y este va a ser la única forma de poder evaluar de forma adecuada la afectación parametrial. Y de igual forma a la anterior, pues va a ser palpable. Siguiente, por favor. En cuanto a las pruebas diagnósticas, pues tenemos a la citología cervical, que forma parte del diagnóstico temprano y se debe de realizar en mujeres que han iniciado su vida sexual activa, que sean mayores a los 18 años de edad, que nunca se hayan realizado una citología antes, y también en pacientes que han cursado con cuadros repetitivos de leucorrea y enfermedades de transmisión sexual. Presenta una sensibilidad del 51% y una especificidad del 98% para poder realizar el diagnóstico de cáncer cervicouterino. Idealmente, se considera que la citología y la exploración pélvica deben de realizarse de forma anual en todas las pacientes,
si no existen factores asociados, o bien cada 6 meses si existen factores de riesgo. En cuanto al reporte citopatológico de esta citología, existen por lo menos 4 clasificaciones histológicas para poder reportar los resultados, pero las más conocidas y utilizadas suelen ser la clasificación de Papanicolao y el sistema Bethesda. En cuanto a la clasificación de Papanicolao, esta se divide en 5 clases. En cuanto a la primera, se reporta como sin anormalidades. La segunda son cambios celulares mínimos de carácter benigno. La tercera son células sospechosas, pero no diagnósticas de cáncer. La clase 4 son células sugestivas de cáncer y ya la clase 5 son células diagnósticas de cáncer. Siguiente, por favor. Y si bien la clasificación anterior suele apoyarnos en el diagnóstico, esa no suele ser tan utilizada ya, sino la que se suele utilizar más es el sistema Bethesda, que fue creada para poder estandarizar y unificar los criterios de este reporte citopatológico y es de mayor utilidad porque se basa en separar 2 tipos de lesiones precursoras del carcinoma, que va a ser la lesión intraepitelial de bajo grado de malignidad por infección por BPH, condiloma o displasia leve, y la lesión intraepitelial de alto grado de malignidad. Otro estudio que nos ayuda al diagnóstico va a ser la colposcopía, que va a cumplir un rol específico, ya que tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 98%, siendo así, dándonos una valoración más acertada y gracias a la complementación del ácido acético va a permitir la identificación de lesiones premalignas y malignas con mayor precisión. En cuanto a la resonancia magnética, pues esta es considerada como un estudio con mayor precisión para la evaluación porque va a tener una mayor resolución de los tejidos blandos, tiene una mayor efectividad y el papel que juega va a ser que va a ayudar a la evaluación preoperatoria de la extensión del tumor. También va a monitorear la respuesta al tratamiento y la detección de recurrencias. Siguiente, por favor. En cuanto a la estratificación, pues la Secretaría de Salud de México establece que el sistema para estratificar al cáncer cervicouterino se hace de acuerdo al sistema de la FIGO o de la Federación Internacional de Gineco y Obstetricia, el cual reúne una serie de valoraciones histopatológicas, clínicas y radiológicas, en la cual la primera corresponde a un carcinoma in situ confinado en el cervix. La 1A corresponde a un carcinoma invasivo diagnosticado por microscopía. En 1A1 es una invasión estromal que no es más profunda de 3 milímetros y no es mayor a 7 milímetros. La 1A2 es una invasión estromal que es mayor a 3 milímetros, pero menor de 5 milímetros. La 1B va a ser una lesión que es visible, pero que se limita al cervix. 1B1 es una lesión clínicamente visible que no es mayor a los 4 centímetros. La 1B2 son lesiones que son visibles, mayores a 4 centímetros. La clasificación 2 va a ser un tumor que se extiende más allá del útero, pero no más allá de las paredes laterales de la pelvis. 2A es un compromiso vaginal sin compromiso parametrial. 2B va a ser un tumor en donde existe un compromiso parametrial. La 3 va a ser un tumor que se extiende más allá de las paredes de la pelvis. Y la 3A, un compromiso del tercio inferior de la vagina. Siguiente, por favor. Para el tratamiento, pues de acuerdo a la norma oficial mexicana, eh, se dice que para los primeros estadios se recomienda una esterectomía extrafacial, para los estadios 2 una esterectomía extrafacial, estadios donde no es recurrente, se recomienda radioterapia, y para aquellos en donde sea persistente, cirugía de rescate o exenteración pélvica. Siguiente, por favor. Ya para la prevención,
Esta se realiza a través de la promoción de la salud, la vacunación y la detección oportuna. En cuanto a la prevención primaria, pues hay que establecer premisas de educación para reducir las conductas sexuales de alto riesgo. Esto quiere decir fomentar el uso del condón, a que las relaciones sean monogámicas y el uso de vacunas profilácticas contra el virus del PPH. Siguiente, por favor. Y eso sería todo de nuestra parte.